un grupo de médicos. Entonces, coño, un tipo brillante, a mí me salvó la vida. Mira, además es humano. Y había uno que no aguantaba y digo, aunque su abuelo cayó preso en los 60, tú sabes, Bueno, 816, José Francisco Arias. Bueno, desde que se definió la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Y tú no vas a comenzar hablando de nada. Con tu comentario, porque este es tu espacio, tu comentario. Con Omar Fernández por la Alianza Rescate RD, que conforman el partido La Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. Pues desde los predios del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, han enfilado los cañones de manera despiadada contra la figura de Omar Fernández. No encuentran por dónde atacarlo, porque como que no tiene un perfil cuestionable como político. Es un muchacho joven, es una persona que a pesar de su juventud pues ya tiene un periodo como diputado, fue el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo en el Congreso Nacional, ha desarrollado una gestión legislativa en la que ha dejado aportes y bueno, lo que dicen, bueno, pero ¿cuál es el mérito mayor que tiene para que sea candidato a senador? Bueno, que es hijo del presidente, del expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Ese es el gran mérito. Y entonces, realmente, el amigo Omar Fernández casi no tiene tasa de rechazo que yo perciba. Entonces, no se le siente. Y es difícil usted tener un adversario político que lo quiere atacar por algún lado y que no encuentra por dónde atacarlo. Entonces, la gente del PRM ha estado lanzando estos ataques y a eso se ha sumado. ¿Qué Vinicito qué? Vinicito. Feo. Marino Vinicio Castillo. El alacrán no pierde su naturaleza. Hijo. Y ha sido fuerte en ese sentido. Pero yo lo que quiero decir es que deben tener cuidado como atacan, como critican a Omar Fernández, por el hecho de que esos ataques se pueden revertir. Eso se puede convertir en un boomerang para quienes están en eso. A mí, yo percibo con Omar Fernández la misma situación que se dio con Farideh Raful en el 1919-1920 como candidata a senadora. Farideh Raful tenía un posicionamiento pero sólido y había la intención desde el Partido de la Liberación Dominicana de hacerle daño, de destruirla, y se hicieron esfuerzos en esa orientación y se invirtió recursos en eso y no pudieron. Farideh Raful quedó ganadora como candidata a senadora con más del 52% de los votos. Y como están las cosas, Omar Fernández lleva más o menos la misma orientación que Farideh Raful en ese sentido. Y por más recursos, bueno, claro que hay que enfrentarlo. Claro que el Partido Revolucionario Moderno como partido de gobierno quiere retener esa plaza, se supone, y que a quien hay que vencer, a quien hay que derrotar es a Omar Fernández. Bueno, utilicen todos los recursos, inviertan, critiquen, pero el muchacho está con ventaja hasta ahora mismo, está corriendo solo y parece ser que puede lograr ganar como candidato a senador en el 2024. A propósito de eso, el asesor presidencial de Bengochea
¿Cuál es el nombre de Bengochea? Mauricio. Mauricio. Mauricio Bengochea escribió, esto ha tomado un nivel que escribió de una declaración, un tuit. Dice Mauricio de Bengochea, asesor presidencial, rechaza ataques contra candidato a senador Omar Fernández. Y algunos medios registran esto de que el asesor presidencial lo rechaza. A esto, Roberto Rosario Márquez, de Fuerza del Pueblo, escribió un tuit diciendo: esta información es importante. La jugada del asesor del presidente pretende disminuir el daño colateral de la campaña sucia lanzada desde su litoral en contra de Omar Fernández. Dice que guarda distancia de la, comillas, jugada de los Castillo. Así, dice Roberto, quiere que vean lo que hicieron y autorizaron. Así se puede colegir por la diversidad de actores oficiales involucrados y busca que se le desvincule de la campaña de su representado. Esto se llama control de daños, dice Roberto, pero muy tarde. Es difícil evitar ese daño colateral, lo sabe, pero aún así trata de controlarlo y disminuir sus efectos. Una jugada riesgosa, pero inteligente, dice Roberto Rosario de Fuerza del Pueblo. Y veo por acá un tuit que también me llama la atención, no suelo citarlo, de Miguel Guerrero, que dice que los vínculos afectivos del asesor del presidente Abinader con el expresidente Fernández son muy fuertes. No dudo que sería de nuevo su asesor si Abinader perdiera las elecciones. Pero, Chris, eso explica su tuit. Y probablemente también la situación real de las encuestas. Miren por dónde va esto. Mire, déjeme leerle otro, si, si me permite. Y es de, ustedes saben, el gran amigo, abogado, Olivo Rodríguez Huerta. Olivo. Oigan esto, dice, a propósito de los ataques que está recibiendo Omar Fernández. He tenido, como tiene hoy el amigo Vinicio Senador, diferencias con el expresidente Fernández. Eso nunca ha afectado mi relación de afecto con Omar Fernández, quien se graduó junto a mi hijo Carlos Andrés de Ya sé leer en el Instituto San Juan Bautista, donde estudió Vini. Oye, le pone así, Vini. Dice, en República Dominicana, a partir de 2020 se nota un relevo generacional en la política. En ese contexto, Omar Fernández ha sorprendido por su sencillez y cercanía, conectando muy bien con el electorado. Dice, aunque no comparto algunas de las posiciones de Omar Fernández, justo aquellas en las que él coincide con Vini, mi tránsito a la vez me ha llevado del conservadurismo a posiciones más liberales. Es un joven con un ascenso que considero indetenible. Y por ahí sigue. Y por aquí hay otro. Miguel Valerio dice, mi querido discípulo Omar Fernández, quien inició su carrera en mi oficina, la imagen que intentan dibujar es falsa. Es un muchacho bueno porque para mí siempre lo será. Le enseñé temprano que debía hacer una carrera diferenciada de su padre y tomó mi consejo. Recuerdo cuando se acercó y me dijo si podía trabajar en mi oficina. En ese momento le dije que sí, y ya no habían las fanfarrias del poder, que nunca le he hecho caso. Temprano le dije, el pleito es peleando. Siempre he escuchado a Cabito decir que los venezolanos dicen que la pelea es peleando. Dice Miguel Valerio, y la política no es la excepción, por eso no vendré con ñoñerías. Tercero, es un hilo. Omar Fernández se ganó su diputación haciendo campaña. Leonel Fernández no le regaló nada, al contrario, hoy doy fe que siempre hizo camino al andar. El muchacho iba conmigo a los tribunales, llevaba sus casos y preguntaba todo. Pronto me dijo que su pasión era la política. Recuerdo muy bien varios casos en que participó como abogado recién graduado. El caso de Hungría, Francina Hungría, es testigo, pues uno de sus casos fue este, y se integró bien al equipo. Otra persona que no me deja mentir es Martínez Brito, quien también participaba como abogado en ese caso. Nunca vi nada de prepotencia en el muchacho Omar Fernández, tanto así que se acercó a mí
en estos días y con su sencillez me manifestó que por quién iba a votar a la senaduría. Y le dije, esperaré por tus propuestas, pues soy independiente y fracciono generalmente el voto. Y por ahí sigue. Bueno, déjame leer este que habla el Papa. Así que Omar Fernández, sigue con tu campaña, independientemente de tu papá, sigue haciendo camino, pues al final los ataques son propios de la vida política, de la vida pública, y sería un mal maestro si viniera con ñoñerías. Promociona tus proyectos de ley, protección animal, Instituto de Criminología, etcétera. Tú sabes que aquí hay otra. A Esos propósito, ataques Vinicito lo han me elevado a un bloqueó. nivel tremendo. Vinicito me bloqueó. Sigan elevando. ¿Te Me bloqueó? sí, yo se lo agradezco. ¿A ¿Te ti? bloqueó? Sí, sí, porque. Bueno. No, qué demócrata. Porque Vinicito, él pero es, tú eres él un es bastante. demócrata. él Anda al carajo. él está con el disenso. Él está con ¿Cómo? el disenso. Entonces, hay otro escrito que le hicieron cáspita. a Omar. Dice, la Fernández. calidad humana, la cercanía y la sencillez de Omar Fernández están a la vista de todos. Los ataques que recibe son el reflejo de su posicionamiento, que es el fruto de un trabajo político constante y apegado a la gente. El pueblo es sabio y no hace caso a eso. Como decía Juan Bosch, conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Omar, Dios guía tu camino. Sigue trabajando firme y siempre con la gente. Te quiero. Dios te siga bendiciendo. ¿Quién dice eso? Pero, ¿Quién? Margarita Cedeño. Ah, eso sí, siempre. sí, no, Muy bien, esos son pero afectos, claro. además Sí, eso siempre. afectos No, hay, muy Y comprensibles. Margarita no tiene miedo. Pero, Claro. no, pero en cuidado. esto yo comienzo citando a su papá, que nos dijo aquí, parece que es buen tipo. ¿Te acuerdas? Sí. Su propio papá. O sea, lo cierto es que uno que vio crecer, porque uno sí puede decir que vio Claro. crecer a Omar, del muchachito, del carajito, hijo del presidente, que uno veía. Y el muchacho es una persona que yo siempre le he hecho el reconocimiento a su madre, porque Sí. las madres marcan mucho a uno en eso a la de la abuela, y educación a la doméstica, abuela. y más cuando tú eres una hija, cuando tú eres La madre y la hijo, abuela. cuando tú eres hijo de un presidente de la República, por más que haya querido compartir contigo, no es el mismo caso de muchos de nosotros que desayunaban, almorzaban, cenaban y vacaciones. No. Entonces, yo siempre le he sacado la comida aparte a su madre. Él tiene también a mano el ejemplo de la abuela, La abuela. que era un ser excepcional. Las dos. Las dos. Pero la que está viva es una mujer. Así mismo, la mamá. De armas, sí, pero yo como yo no conozco a la abuela materna, yo sí conocí a la paterna. Doña Yolanda era un ser humano excepcional, y no lo estoy diciendo porque sea la madre de Leonel Fernández. Esa es una historia que es bueno, el que conoce la historia de doña Yolanda y su comportamiento en los años de las presidencias de su hijo, lo menos que puede hacer es admirarla. Pero en el caso de Omar, yo quiero insistir en que se hizo un buen trabajo y es un hombre bueno. Sí. Uno tiene la mala costumbre de decir que es un muchacho bueno, no. Sí. Es un hombre bueno. Y él le está ocurriendo, que ha entrado con éxito a la política, lo que le condena a soportar lo que está soportando. Estos son, lamentablemente, los gajes del oficio en la cultura política de la República Dominicana. Y eso va a continuar en la medida en que siga siendo exitoso. A mí me parece que a más de uno se le ha ido la mano. Hay que diferenciar, que es el gran problema de la política dominicana, y no solo de la dominicana, de las campañas electorales. Hay que diferenciar la campaña negativa de la campaña sucia. Claro. O sea, la campaña negativa, yo te voy y busco la manera de hacerte daño, que en el caso de Omar, él es un afectado y un beneficiario de su papá. O sea, Claro. él es indudablemente, por encima de su actitud y de su buen comportamiento,
Él es el hijo de Leonel Fernández. O sea, Innegablemente. donde llega Omar Fernández, no llegó Omar Fernández Domínguez. Llegó el hijo de Leonel Fernández. Así es. Dejémonos de cosas. Pero él ha Otra definido cosa una es, perdóname, personalidad, Pablo. una Ha cosa. definido una personalidad Sí, política. Perdóname, nadie ha dicho que eso no es así. Pero amén de que él sea un buen muchacho. Todo. Él es el hijo del presidente Leonel Fernández. Y eso le ha ayudado. Claro que le ha ayudado en su carrera política, pero también le está afectando porque Claro. lean los tweets en su contra y más de la mitad tienen que ver con que papá. tú eres y tu papá es esto y lo... o sea, eso es parte. Por eso te digo que ahora es que falta mambo en la política dominicana. Tú sabes que O sea, yo creo que en esto el joven político va muy bien. Esto es fruto lógico, no lo estoy justificando, sino explicando, de su éxito político, y él es un beneficiario de ser hijo de Leonel Fernández y un afectado por ser el hijo de Leonel Fernández. Ahora, lo que a uno le llama la atención, y eso hay que destacarlo, es que aquí vivimos hablando, y Leonel Fernández ha sido uno de los blancos preferidos por nosotros, de decir, caramba, presidente, 70 años, 3 veces presidente, un prestigio recuperado después de aquellos 3 años difíciles, 12, 13 y 14, 2012, 2013, 2014. Caramba, ¿por qué no estaría ya impulsando a otras candidaturas? Entonces, hemos criticado eso, como criticamos a Balaguer, como criticamos ese tipo de comportamiento de, bueno, el retiro. Bueno, eso no está en la República Dominicana muy ejercido por nuestra clase política. Entonces, si usted es crítico de Leonel Fernández, salude que uno de sus hijos, Omar, se haya dedicado a la política, lo esté haciendo bien, que sea un muchacho de bien, con mucha educación doméstica, pues yo insisto en eso. O sea, él es incluso mejor que su padre, porque es más afectuoso. O sea, Leonel es más porque a Leonel le afecta que es demasiado formal, profesor, ¿cómo está usted? No, quizás por la juventud. Claro. Él es como su papá, pero más cariñoso. Entonces, ¿Sabe? el muchacho, ahora lo que tenemos que es tratar de impulsar a los Juan Ariel Jiménez, Sí, sí. porque entonces ya Cada quien y que Felucho se ha pasado, y que Leonel se ha pasado para el 28. Entonces vamos a apoyar a Juan Ariel, vamos a apoyar a Rodríguez, el hijo de Roberto, el del Ceibo. O sea, entonces si yo quiero que ya Roberto se quede en el Ceibo tranquilo, si yo quiero que Felucho siga que ya se retiró, entonces cuando sus hijos se lanzan, ahora yo le estaba escribiendo a Fellito, bueno, ya don Fello está tranquilo en la casa, coño, pero entonces no vamos ahora a echarle lodo a Fellito por errores o aciertos de su padre. Tú sabes, Pablo, Y que un poco mis hijos... vamos a tratar, no, pero yo quiero dejar el mensaje Sí. de que estos jóvenes que van subiendo, que uno lo dice jóvenes porque somos unos viejos, Claro. pero ya yo un hombre de 50 años casi, o sea, no porque el nieto es ahí, no, el señor Sanz Lobatón, para que uno somos muy viejos y lo vemos, estos muchachos, los David Collado, los Juan Ariel, Es una generación. esos muchachos, Claro. vamos a apoyarlos, a impulsarlos para ver si aquí volvemos o retomamos a la política y que hayan oráculos para ser consultados. Como yo espero que el PRM después del 28 consulte a Luis Abinader y que el candidato del 28 de la Fuerza del Pueblo, yo sé que no te rías, Cristian, yo sé que es un poco difícil, consulte al profesor Fernández. Tú sabes que, Pablo, mis hijos estudiaron en San Juan Bautista. O sea que te estudiaron con Omar. Bueno, mi hijo más pequeño estudió con la grande, Con el la padre hembra, Antonio. Con Nicole. en el mismo curso. Ajá. Más los estudiantes los dos estaban en la misma sala de tarea. Había que ponerle sala de tarea a los dos. Pero ¿Pero por qué? ¿Ya por qué? el hermano Antonio, que el hermano Antonio Terrible. era una figura. Era terrible. Hasta los papás le tenían miedo al hermano Antonio. Oye, de verdad. Oye, una figura. No, di que era terrible. El hermano Antonio, Y tú Terrible. no estás sincero, di que era terrible. Mira. Ven, tú. No. el hermano Terrible. Antonio Y rico, le muy dejó. rico. Y eso tiene que haber marcado ese joven
a Omar Fernández. ¿Tú sabes por qué? Porque varias veces, si tú llegabas a las 8 y unos minutos, te quedabas fuera, ¿eh? Había que irte para tu casa. Sí. A mi hijo se lo hicieron varias veces. Y a Omar, yo se lo acordé en esa silla. Te dejaron varias veces fuera del colegio porque llegaba después de las 8. Eso no es de que yo soy el hijo del presidente, no. Tuvo que irse a su casa, él y la hermana. Sí. Se quedaban fuera, pues llevaban fuera de hora. Sí, pero yo no Me imagino que a él lo marcó entender que no es porque era hijo del presidente que él iba a hacer. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no dije, y debo decir, Cristian Jiménez, Jiménez, se lo dejó fuera varias veces. Que habla muy bien esa humildad de Omar Fernández. Hay que sacarse la parte, porque aquí hay gente que era hijo del capitán, saludo a Holguín, era hijo del capitán del pueblo y era un arrogante insoportable. Sí, totalmente. O sea, tú sabes lo que es tú ser un muchachito de 6, 8, 10, 12 años siendo jefe del Estado con 4 señores cuidándote y donde quiera que tú llegues y toda una facilidad y unos regalos exagerados porque hubo también de una gente. Estas chulerías. O sea, si hay un muchacho que debió ser insoportable y arrogante y estar ahora ¿en dónde? En Holanda viviendo la buena vida, fue ese muchacho. Porque aquí cualquier carajito, el papá mejor económicamente. Es más, aquí hay muchachos, hijos de ministros, que porque su papá es parte del gabinete no hay quien lo aguante. Sí, entonces, ese es un mérito que yo creo que es de justicia. Pero tiene que reconocerle tiene que ver con los padres. Tiene que ver con los padres. Entonces, tiene que ver con los padres. El hermano Antonio lo dejó varias veces fuera. Bien, eso no es que parte de la disciplina. Tiene que haber marcado en él saber que ese hijo de nadie lo. Por ejemplo, el procurador que fue y quería que votaran. Bien por ti. Su hijo pelea de muchachitos en el colegio y él quería que expulsaran al hijo. Y metió preso al papá. Sí. Una cosa terrible. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? No, aprende eso. Claro, es una lección negativa muy jodida. O hablemos de Rafi aquí. Hablemos de Rafi aquí. Mira, se dije que el padre Antonio era terrible. Que hermano Antonio, él no era padre. El hermano. Porque él era lasallita. Los lasallitas no son sacerdotes. Son hermanos. Muy rico. Murió rico, muy rico. No, mira, tú deja de estar de... Julián, murió rico y muy rico. Que va primero. Dale, que va primero. Me quiere meter un chisme que yo no voy a meter. Ayer comentaba con una persona. Mira. Ayer comentaba con alguien y le decía. Sí, habla, Rosario. Por encima de él habla. Le decía, la jugada, la estrategia a la que están apostando con Omar Fernández les va a salir totalmente contraria. Porque por ejemplo, hay temas con los que yo coincido con Omar Fernández y la mayor parte no coincido con ellos. Su postura, por ejemplo, respecto de 3 causales, su posición conservadora, yo no, pero reconozco que pero no es la todo. No, ninguna constitución. Él tiene una postura política y tiene un discurso político coincidente contigo. Y sobre todo con la Constitución. Con los intereses que se impusieron para esa Constitución. No lo defienda, Julián, que puede salir perdiendo más. Puede salir perdiendo más, porque lo que voy a decir es totalmente destacar que indiscutiblemente, al margen de que él no tiene la propuesta política que a mí me interesa, y no en todo, por ejemplo, el respecto de la ley para la protección animal, que él lo ha llevado y no es pose, Él no se ha montado en la Defensoría de la Ley Animal, ni tampoco en la ley de poder exonerar las toallas, los impuestos de toallas sanitarias, y esas son cosas que son fundamentales para que la niña pobre y disminuir deserción escolar. Y son proyectos de Omar Fernández que yo aplaudo. Y que sé que no se está montando porque él es parte de la naturaleza, defender a los animales y esas cosas. Sé que como diputado es auténtico y es orgánico. Yo creo, y les voy a decir desde una persona que está en las aulas, ¿qué sucede? Que hay una población joven, sea clase media, y le estoy hablando de la clase media alta, con la que yo tengo contacto, muchachas progresistas y que no coinciden, por ejemplo, con el tema 3 causales con Omar Fernández, pero lo reconocen a él como un candidato a votar por él, que no coinciden con varios temas, clase media alta, se los puedo decir en las aulas,
en las aulas. Y los muchachos de los barrios también. Entonces, yo creo que la jugada, a pesar de que ya han utilizado, ustedes ven como cuando el Guasón en Ciudad Gótica, ¿verdad? Cuando venía Danny DeVito, ¿ustedes se acuerdan esa? Claro. Esa parte de Batman. Y se lo echaban a... Danny DeVito era el pingüino. Era el pingüino. Era el pingüino. Sí, gracias. Y cuando salía el Guasón, que era... Todo el mundo le tenía miedo, pero en algún momento también eso tiene un pare. Nosotros, yo desde niña recuerdo toda la campaña que se le hizo, guardando la diferencia, no estoy diciendo que son iguales, a José Francisco Peña Gómez. Yo no lo olvido, yo era niña, no lo olvido. Pero este país ha decidido... no es comparable, no, yo le estoy diciendo... Fue único, terrible, y era otro líder, Sí. Pero Pablo, Ahora están juntos. eso fue terrible, pero esto ha seguido sucediendo en menor, mayor grado. Y esta sociedad no ha decidido ponerle un pare a eso. ¿Por qué? Porque cuando a ti te hace risa lo que le están haciendo a tu adversario, tú no te das cuenta que un día eso puede ser contra ti, como decía Bertolt Brecht. Y yo creo que esa estrategia de marketing político, de campaña sucia, se llama campaña sucia y te la enseñan. O sea, tú aprendes eso. Yo creo que les va a salir en la jugada estratégica totalmente contraria porque lo están victimizando y realmente sí. La gente se da cuenta, no tienes que ser un analista político para darte cuenta y eso le va a subir votos y gente que ni siquiera lo estaba tomando en cuenta va a decir, fulano es que lo está atacando, pues yo voy a votar por ese porque nada más porque ese es el que lo está atacando. Yo creo que el PRM debería considerar a quienes utiliza o a quienes se ponen del lado de supuestamente defender los intereses del PRM en esta coyuntura. Omar Fernández va a salir muy fortalecido. Comerciales. Una apuesta por la radio plural